la profesora Maquelis Pérez y el día de hoy vamos a comenzar la clase número 1 relacionada a los conceptos básicos de metalurgia extractiva. Primeramente vamos a ver el contenido de esta clase. Estaremos abordando la introducción a la metalurgia extractiva, metalurgia su definición, metalurgia extractiva su definición, cuáles son las materias primas que se utilizan en el proceso de la metalurgia extractiva, minerales de hierro, características y las características generales de los minerales, factibilidad y valor económico de yacimientos, reservas globales del mineral de hierro y, por último, actividades de cierre del tiempo. ¿Cuál es el objetivo de este tema número 1 de la unidad de procesos metalúrgicos? Pues que el estudiante sea capaz de evaluar la explotación de nuestros mayores depósitos de hierro basándonos en criterios económicos de explotación. Entonces, comencemos. El desarrollo económico genera una gran demanda de metales para el uso del ser humano. Esta producción de metales ha determinado el poder de la diferencia entre las distintas naciones a lo largo de la historia, siendo Europa el centro de producción de metales hasta la mitad del siglo XIX. Sin embargo, esto se ve opacado ya que Estados Unidos, con la producción de acero y cobre, pues se genera un incremento considerable, tomando pues la batuta en esta área, y no es sino hasta el siglo XX, cuando el epicentro de lo que es la actividad minera se mueve hacia el sur del Ecuador y las actividades productivas a nivel de minería, como la de África, América Latina, Asia, Europa, se ven incrementadas considerablemente. A pesar de que se sabe pues, que la actividad minera es una actividad cíclica debido a la variante que tienen las alzas y la baja de los precios del metal. Sin embargo, pues se sigue manteniendo como una actividad que se considera atractiva para las empresas y las economías emergentes y para las potencias mundiales. ¿A qué se debe esto? Bueno, precisamente a que los metales tienen ciertas características que son atractivas para ciertos sectores económicos. Características tales como buena conductividad térmica y eléctrica, tiene alta resistencia mecánica y además de eso, pues la estética funciona a nivel ornamental sobre todo. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Pues el descubrimiento de los metales por el hombre dependió de múltiples factores, pero los tres más importantes fueron, en primera instancia, facilidad para encontrar estos metales en la naturaleza, facilidad para reconocer esos minerales, era muy sencillo identificarlos, y por último, facilidad de reducir a sus metales básicos a partir de sus minerales. Cabe destacar aquí que desde los asirios, griegos, romanos, los primeros metales que se estuvieron desarrollando fue el oro, el cobre, el estaño, el hierro, la plata, el mercurio, debido a que estos elementos, pues, algunos se encontraban de forma nativa en la naturaleza, era fácil su procesamiento. Por otra parte, tenían bajos puntos de fusión por debajo de los 800 grados centígrados y ciertas impurezas le daban ciertas características que permitían también que bajara el punto de fusión del material. Terminado esto, pues vamos a hacer un recorrido histórico por cómo fue la evolución de la metalurgia a lo largo de la historia, para conocer un poco de dónde vienen pues, todos estos procesos metalúrgicos que vamos a trabajar en esta unidad curricular. Comenzaremos pues con la prehistoria, ¿okay? Edad de los metales.
En esta época, básicamente, el hombre trabajaba, como se había comentado, el oro y el cobre, debido pues, a que estos materiales se encontraban en estado nativo en la naturaleza. Sin embargo, su uso era de carácter decorativo, ya que sus prestaciones eran muy bajas debido a esta característica y no tenían mayor uso práctico. Adicionalmente, por casualidad aquí, en esta era, se determina que golpeando bajo cierta temperatura el oro o el cobre, se le daba cierta característica de dureza al material. Sin embargo, el avance tecnológico más importante de la época era el reconocimiento de que al colocar ciertos tipos de rocas bajo calor, se producían otros tipos de materiales con características más satisfactorias. El primer mineral de hierro que se utiliza en la época prehistoria data del hierro meteorítico, lo que son aleaciones hierro-níquel. ¿Okay? Y básicamente se sometía también a calentamiento y bajo forma o doblado se obtenían las herramientas que se utilizaban para la época. Un elemento muy importante es que con el descubrimiento de calentar ciertas rocas, someterlas al calor y se obtenían ciertos materiales, se entró a lo que se consideraba la edad de bronce, que fue más o menos a 4000 años antes de Cristo. Y el inicio de la metalurgia se da en la prehistoria, dado a que el cobre, el metal cobre, se obtenía oxidando menas del mineral oxidado de cobre. Y el bronce se obtenía procesando menas oxidadas de cobre y estaño que se colocaban en un horno junto con carbón. Y así se empezaron a generar los primeros procesos metalúrgicos. Cabe destacar que entre la prehistoria y el siglo XVIII no fueron muchos los avances que se obtuvieron en la metalurgia. Cuando en el siglo XVIII se entra en la humanidad, entra el siglo XVIII, el auge más fuerte se tiene a raíz de las expediciones científicas que se hacían. Entre los que intervinieron en este proceso, tenemos a los naturalistas y a los mineralogistas, como por ejemplo Charles Darwin, Hooke, Humboldt, que tuvieron una gran influencia en lo que era el descubrimiento de ciertos elementos. Asimismo, en el siglo XVIII se descubren aproximadamente 15 elementos metálicos, entre los que tenemos cobalto, níquel, cromo, zinc, berilio, tungsteno, manganeso, cromo, titanio, platino. Entonces, aquí empezamos a observar que ya diversificamos la gama de elementos metálicos disponibles. Se crean las primeras escuelas de minas en Finburgo, San Petersburgo, México, París. Existen grandes avances en el sector químico, Lavoisier, Dalton, Proust. Y por último, pues, el uso del mineral del coque y el carbón mineral, pero ya de una forma tecnificada. Para el siglo XIX existen avances tecnológicos relacionados a la metalurgia aún más importantes. Ya se tiene en descubierto más de 40 elementos. Se descubre la célula de Volta y con ella la obtención de los metales alcalinos y alcalinos térreos. Se comienza el primer proceso de refino y afino de obtención para la obtención del aluminio. Invención del espectroscopio que nos permiten, y otras técnicas de ensayos analíticos, pues permiten identificar menas y nuevos metales. El descubrimiento de la tabla periódica para predecir la existencia de nuevos elementos y sus propiedades. Avances en la tecnología significativos en lo que es la tecnificación de la producción de acero y los aceros aliados. Comienzo de la electrometalurgia y de la electrólisis de sales fundidas
y el descubrimiento a finales del siglo de los metales radioactivos. Posteriormente, para el siglo XX, ¿okay? Tenemos descubrimiento de los metales de tierras raras, lactánidos, actínidos, transuránidos. En eso tenemos americio, plutonio, uranio. Se descubre y se comienza a implementar la fisión de uranio y la necesidad de nuevas técnicas metalúrgicas para su obtención. Avances tecnológicos como el motor de reacción, electricidad, naves espaciales que necesitan metales y aleaciones con prestaciones un poco más específicas y extraordinarias. Entre los avances en la ingeniería química, permiten en este momento, pues, operaciones metalúrgicas un poco más selectivas y eficientes. Con referencia ya a lo que es la metalurgia, para el día de hoy, ¿okay? Tenemos procesos de avances en la ingeniería y control de procesos que permiten obtener metales más puros a partir de menas más pobres y complejas. Y esto genera pues precios competitivos dentro del mercado. La importancia de la metalurgia secundaria a partir de residuos por razones de sostenibilidad ambiental. Y por último, pues darle una gran importancia a lo que es el medio ambiente y los problemas ambientales que generan la industria metalúrgica, cómo poder crear alternativas que no afecten el medio ambiente. Ahora bien, empecemos a evaluar algunos conceptos básicos. La metalurgia no es más que la ciencia de extraer metales a partir de sus minerales, refinándolos, preparándolos para su uso. La obtención de esto da como resultado con una secuencia de pasos o etapas de carácter físico como químico. Entonces la metalurgia se separa en subramas que conocemos como metalurgia de procesos, metalurgia extractiva, metalurgia de procesos, metalurgia adaptativa y metalurgia física. En el caso de la metalurgia extractiva, corresponde pues a todo ese conjunto de procesos que se llevan a cabo para separar las especies de interés económico de aquellas que no tienen ningún valor. Esta, a su vez, pues se divide en piro, hidro y electrometalurgia. Después tenemos una metalurgia de procesos que se define como un conjunto de fases que se aplican después de que los metales ya se encuentran en forma refinada. Se le somete a diferentes tratamientos térmicos para obtener de ellos determinadas cualidades, adaptándolas entonces a su aplicación, a sus distintas aplicaciones y a la funcionalidad que vamos a darle. Después tenemos una metalurgia adaptativa que consiste en convertir estos productos semi-elaborados, ya se puede decir tochos, lingotes, ¿ok? Y estos se pueden transformar en artículos un poco más aplicables. Ya puede ser en lo que es láminas, alambres, entre otros. Y por último tenemos la metalurgia física, que no es más que las transformaciones de los metales desde su estructura interna, así como pues todos los ensayos que permiten asegurar las características de los metales, considerando pues procedimientos necesarios para una obtención económica más eficiente. Ahora vamos a lo más específico, que es el término de nuestro interés, que es la metalurgia extractiva. Como lo comenté anteriormente, la metalurgia extractiva corresponde a un conjunto de procesos que se llevan a cabo para separar selectivamente las especies de interés económico de aquellas sin valor. ¿Okay? Esta metalurgia extractiva se puede diferenciar o se puede dividir en tres ramas. Tenemos la pirometalurgia en primera instancia, en donde aquellas técnicas de obtención de metales se realizan a altas temperaturas, ya sea por reducción de óxido como por tratamientos térmicos de sulfuro. Posteriormente, tenemos hidrometalurgia,
La hidrometalurgia es aquella que se encarga de la extracción de los metales a bajas temperaturas y la obtención de los compuestos se desarrolla por medios acuosos. Y por último tenemos la electrometalurgia, que es aquella parte de la metalurgia que trata pues de la extracción y refinación muy importante de los metales con el uso de corriente eléctrica. Allí entonces entramos en el tema de cuáles son las materias primas que se utilizan en la metalurgia extractiva. Primeramente tenemos el mineral de hierro. Como mineral de hierro podemos encontrar el jalematita como uno de los minerales de principal uso. Actualmente pues la industria está apuntando a utilizar un material con mayor pureza para maximizar pues el rendimiento operativo de las instalaciones. Asimismo, el 90% de la carga de mineral de hierro que alimenta un alto horno, por ejemplo, es pretratada. Este mineral de hierro generalmente se pretrata con subproductos como sinter, a través del proceso de sinterizado, o pellets a través del proceso de pelletizado. Estos tratamientos pues ayudan a mejorar la reducción y el fundido del material dentro del proceso del adorno que veremos a posterior. Posteriormente, tenemos otro elemento importante que es el carbón coquizable. El carbón coquizable se utiliza para la producción de coque metalúrgico y cumple específicamente tres funciones primordiales. Primero, para la producción de hierro. Primero, aporta la energía. Luego sirve como gas reductor y además un soporte mecánico que necesita la carga férrica. ¿Okay? En el alto horno. Y por último, tenemos los escorificantes y fundentes. Los fundentes son utilizados para bajar las temperaturas durante la reacción de reducción. Y además, pues facilita la escorificación, o sea, que todo lo que es escoria, desechos de proceso de ignición, se eleven y puedan ser fácilmente removidos. Entre algunos de los escorificantes más utilizados o fundentes tenemos el óxido de calcio, que es típico en la industria siderúrgica, y en algunos casos el espatofluoro. Definamos entonces, ante que todo, qué es un mineral. Un mineral se define pues como un cuerpo sólido que puede aparecer de formas muy diversas en la naturaleza, ya sea aislado o como componente fundamental de las rocas. Básicamente, un mineral puede estar, se puede caracterizar de dos maneras, como mena o como ganga. En el caso de definirlo como mena, pues este mineral cuya explotación presenta interés económico, refiriéndose al mineral del que se extrae un elemento químico útil. Quiere decir, en este caso, que la mena se define, en este caso, como la cantidad de metal útil que existe en ese mineral para ser explotado económicamente. Dentro de la distribución de los minerales o la clasificación, podemos clasificarlos como óxidos, hidróxidos, carbonatos, en algunos casos sulfatos. Posteriormente tenemos la ganga, que no es más que la parte, comprende esos minerales que acompañan a la mena, pero que no presentan interés minero en el momento de la explotación. En ese caso podemos estar hablando de cuarzo, calcita, entre otros. Aquí tenemos que hacer una pausa para tomar nota que estos elementos a posteriores son muy importantes esta definición. ¿Por qué? Porque el término mena, el término ganga es lo que nos define si ese mineral puede o no ser explotable económicamente. Posteriormente, definimos aquí lo que son los minerales de hierro. Entre los minerales de hierro más conocidos, tenemos en primera instancia la hematita. La hematita es un óxido de hierro 3, el cual, cuando es puro, contiene entre más o menos
un 70% de hierro. Sin embargo, esto puede variar entre un 40 y un 60% de porcentaje de hierro. Posteriormente tenemos la limonita, que es un óxido de hierro 3, pero se encuentra hidratado. Es un óxido, o sea, contiene cantidades variables de agua y se deriva pues de la alteración de otros minerales ferrosos. Su contenido de hierro no sobrepasa generalmente el 50%. El otro mineral que tenemos que es de importancia es la magnetita. Es un óxido de hierro 4 y es el mineral que contiene la mayor cantidad de hierro en su forma. Debe contener más o menos aproximadamente, dependiendo de la calidad del mineral, de un 70% de porcentaje de hierro. Y por último, que es muy poco utilizado, pero que existe en la naturaleza, tenemos la siderita, que es un carbonato de hierro que en su estado puro contiene entre un 48.3% de hierro, pero es raramente utilizado para la producción de hierro de acero debido a ese carbonato que tenemos en su constitución química. Ahora bien, ya sabiendo y conociendo cuáles son los distintos minerales de hierro que tenemos disponibles en la naturaleza, vamos a evaluar cuáles son los factores que influyen en la rentabilidad de la mena. Primero tenemos lo que se define en ley de los metales potencialmente extraíbles. En este caso, la ley de los metales, estamos hablando del porcentaje de metal que tenga contenido ese mineral de hierro. El segundo factor sería el precio del metal dentro del mercado global. ¿Okay? Costos de explotación para lo que es levantamiento minero. Costos de proceso ya de extracción metalúrgica de esos minerales. Y por último, la presencia de elementos tóxicos como impurezas que pueden generar un incremento en los costos de proceso de extracción metalúrgica. Entonces, como podemos observar, aunque existen otros factores alternos, tenemos 5 factores que son fundamentales para medir la rentabilidad de una mena o de un yacimiento minero. A continuación, podemos observar lo que se puede determinar como un proceso general de un estudio económico para lo que es el yacimiento. En primera instancia, se tiene el yacimiento captado como un posible terreno de explotación. Para ello, realizamos estudios mineralógicos en donde vamos a evaluar qué características de mineral tenemos en esas zonas que sean rentables o vendibles en el mercado en el momento que se hace el estudio. Posteriormente tenemos el sondeo y el ubicaje, que no es más que ya separar cuál es el mineral que se va a seleccionar como mineral principal para el proceso de explotación. Posteriormente se evalúa cuál va a ser el proceso de preparación y separación de ese mineral de acuerdo a sus características físicas y químicas. Posteriormente, ya definido cómo vamos a prepararlo y separarlo, viene el proceso de extracción y de recuperación de metal. En este caso, tenemos en la fase de mineral y en la fase de recuperación de metal, podemos observar que podemos hacer un proceso de reciclaje. O sea, lo que no recupero en la fase de lo que me sobra o lo que queda como desecho en la fase de recuperación de metal, podemos devolverlo a unas fases iniciales y volverlo a introducir para optimizar el proceso. Posteriormente, ya cuando tengo el metal obtenido, viene un proceso de afino. Ese proceso de afino puede ser para propiedades físicas y propiedades mecánicas. Posteriormente, se evalúa cuál va a ser la protección de ese metal con respecto al ambiente para no volver a generar un proceso inverso de oxidación. Cuál va a ser la aplicación industrial, económica de ese metal de extracción. Cuáles son los procesos corrosivos que están relacionados a ese metal que estoy extrayendo. Y por último, qué compuestos del metal van a quedan como desecho para reingresarlo al sistema. Entonces, como pueden observar, los estudios económicos para los yacimientos no son nada sencillos
y involucran además un equipo de trabajo entre geólogos, materialistas, ingenieros en el área minera, ¿ok? Que realizan en primera instancia este estudio económico para evaluar la factibilidad o no de la explotación de un yacimiento minero. Ok, ahora vamos a conversar un poco. Vamos a conversar un poco sobre las reservas globales de mineral de hierro para el último estudio que se realizó en el 2017. Como se puede observar en la tabla, hoy en día, gran parte de la producción proviene de Australia, Brasil, India, China, Rusia. Para el 2017, estos países tenían un 79% de control de la producción mundial de mineral de hierro. ¿Okay? Entonces tendríamos 5 países que son fundamentales. Estados Unidos entra como sexto país, pero más como consumidor, un poco más como consumidor que como productor, ya que China se ha posicionado en mejorar sus procesos para convertirse en uno de los principales productores de mineral de hierro. En términos de reservas, este grupo de países abarcan 127 billones de toneladas de mineral aproximadamente, que más o menos se relacionan a un 75% de las reservas mundiales. ¿Okay? La mayoría de los productores de mineral de hierro, ya sea Australia, Brasil, China, destina la totalidad de su producción al mercado interno, que además es abastecido por un enorme volumen de importaciones. De esta forma, Australia y Brasil surgen como los mayores exportadores de mineral de hierro. ¿Okay? Y, como de esperarse, gran parte de este volumen se dirige a China. ¿Okay? Cabe destacar aquí que ha venido un auge muy fuerte con referencia a la sustitución de mineral de hierro por la chatarra. Como se ha mencionado, pues la chatarra puede convertirse en un elemento competitivo en el mercado. Sin embargo, esto depende de algunos factores. La disponibilidad de esta chatarra, por ejemplo, en una economía determinada, es un elemento muy limitante, ¿ok? Ya que se requieren procesos de reciclaje eficientes, entonces la chatarra es competitiva frente al mineral de hierro únicamente, ¿ok? Cuando estamos conversando, estamos hablando sobre una economía desarrollada, las cuales cuentan, pues, con los volúmenes de infraestructura para utilizarla de forma eficiente en el proceso de producción de acero EAF, o lo que sería el Electric Arc Furnace o horno de arco eléctrico. A raíz de esto, ¿okay? El mineral de hierro pues corre efectivamente un riesgo de empezar a ser sustituido. Sin embargo, todavía las principales potencias productoras de mineral de hierro, como China o como la India, todavía tienen escaso volumen de chatarra producida como para que sea competencia dentro de este mercado de mineral de hierro. Y pues, estas economías son muy jóvenes todavía como para hacer esa sustitución. Entonces, como pueden observar, el mercado mundial de control de producción de mineral de hierro está abarcado básicamente por 4 países. Muy bien, ya con esto tenemos un esquema global de lo que sería una introducción a los conceptos básicos de la metalurgia extractiva. Para ello, te voy a invitar a lo siguiente, a una actividad de cierre del tema. Quiero que investigues sobre la ubicación y características del mineral de hierro venezolano. Cuando ya tengas esa información bien determinada y bien precisada, vas a ingresar al aula virtual para que entonces realices tu primera actividad evaluativa. Dicho esto, pues continuamos entonces ahora con la actividad en el aula virtual. Gracias a todos por atender y estaremos trabajando en el aula virtual y además para la próxima clase estaríamos conversando sobre el tema número 2.